¿Y si pudieras superar tu ansiedad sin medicación, sino aprendiendo a gobernar tu mente? Esa pregunta importa porque muchas personas viven creyendo que su angustia nace solo de lo que ocurre afuera. Las noticias, la presión, la incertidumbre, la posibilidad de perder algo valioso, la sensación de que cualquier error puede derrumbarlo todo. Sin embargo, la mirada estoica propone algo más profundo y más útil. El problema no siempre está en el hecho, sino en la interpretación que lo agranda, en la imaginación que se adelanta al desastre, en el hábito de aferrarte a lo que jamás estuvo bajo tu dominio. Aquí no se trata de negar el dolor, ni de despreciar la ayuda médica, ni de venderte una promesa extrema. Este contenido no está contra los tratamientos, y tampoco afirma que exista una fórmula mágica que apague toda ansiedad de un día para otro. Lo que sí plantea es que hay otro camino real, serio y transformador. Entrenar la percepción, corregir el juicio, ordenar la vida diaria y recuperar el gobierno sobre tu respuesta interior. Esa es la vía que los estoicos recorrieron con rigor y lucidez. A lo largo de este recorrido vas a pasar por 5 lecciones centrales, junto con prácticas concretas que pueden aplicarse en la vida moderna. Verás qué es en realidad la ansiedad, por qué se intensifica cuando la mente mezcla hechos con fantasías, y cómo empezar a debilitar su fuerza sin depender por completo de una tranquilidad prestada desde afuera. No vas a salir de aquí con una ilusión cómoda, sino con una orientación más sobria, más clara y más fuerte para vivir de otra manera. Porque la paz duradera no aparece cuando todo obedece tus deseos, sino cuando aprendes a sostenerte incluso mientras el mundo sigue siendo incierto. 1. La primera puerta. La ansiedad no es un enemigo, sino una señal que ha sido amplificada. La primera puerta para superar la ansiedad consiste en dejar de tratarla como un monstruo incomprensible. Mucha gente escucha la idea de vencerla y enseguida imagina una meta imposible. No sentir miedo nunca, no alterarse jamás, no temblar ante nada. Esa expectativa ya crea una carga nueva, porque convierte cualquier incomodidad en prueba de fracaso. La visión estoica corrige ese error desde el inicio. La ansiedad no demuestra necesariamente que estés roto. A menudo indica que hay una alarma interior activada por algo que tu mente interpreta como amenaza. El problema es que esa alarma, en vez de limitarse a avisarte, empieza a amplificar, exagerar y repetir el peligro hasta ocuparlo todo. Ahí es donde conviene recordar a Epicteto, cuando afirma que no son los hechos los que perturban a los seres humanos, sino los juicios que forman sobre esos hechos. La frase no pretende negar que existan pérdidas, presiones o riesgos reales. Más bien señala que entre lo que sucede y lo que sientes hay un espacio decisivo. La manera en que nombras lo ocurrido, lo que anticipas, el sentido que le atribuyes. 2 personas pueden atravesar una misma situación y no desmoronarse del mismo modo. Una imagina que todo está perdido antes de tiempo. La otra reconoce la dificultad, pero no entrega de inmediato su mente al peor escenario posible. Esa diferencia importa mucho. La ansiedad suele comenzar con algo verdadero. Una deuda, una conversación tensa, una espera incierta, una noticia médica, un cambio inesperado, un silencio que inquieta. Después llega la segunda capa. La mente añade pronósticos, encadena imágenes, fabrica desenlaces, ensaya catástrofes y las siente como si ya fueran realidad. Entonces, el cuerpo reacciona a una mezcla de hecho y ficción. El corazón se acelera, la respiración se altera, la atención se estrecha y todo el sistema interno entra en defensa. No estás luchando solo con lo que pasa, también peleas contra lo que tu imaginación construye alrededor de eso. Entenderlo cambia mucho. Si ves la ansiedad como un enemigo absoluto, solo querrás expulsarla. Si la miras como una señal magnificada, puedes empezar a investigarla. ¿Qué hecho real encendió esto? ¿Qué parte añadí yo? ¿Qué estoy dando por seguro sin pruebas suficientes? Esa actitud no te vuelve frío, te vuelve más consciente. Los estoicos no enseñaban a reprimir la experiencia humana, sino a examinarla antes de obedecerla. El miedo puede tener una función. A veces protege, advierte, despierta prudencia,
Lo que te desgasta no es solo sentirlo, sino permitir que se convierta en soberano. Por eso esta primera puerta es tan importante. No necesitas odiar tu ansiedad para empezar a debilitarla. Necesitas verla con más precisión, cuando la alarma deja de parecer una sentencia y empieza a verse como una señal que ha sido exagerada. Recuperas margen para actuar. Y si la ansiedad se alimenta de una forma de mirar, la paz también puede reconstruirse desde una forma nueva de mirar. Piensa en algo simple. Recibes un mensaje que dice: tenemos que hablar. El hecho todavía es mínimo. No sabes si se trata de un problema grave, de un ajuste menor o de una conversación neutra. Sin embargo, la mente ansiosa rara vez se queda en ese punto. En segundos, inventa culpa, rechazo, fracaso, abandono o humillación. Lo que te sacude no es la frase desnuda, sino la película que corre detrás. Allí comienza el trabajo estoico. Separar la señal del relato, reconocer la emoción sin arrodillarte ante ella y recordar que aún no estás obligado a creer todo lo que piensas. Esa claridad inicial abre una salida práctica donde antes solo parecía existir encierro interior. 2. Distingue lo que depende de ti y lo que no. La primera lección propiamente dicha del método estoico es también una de las más liberadoras. Distinguir con firmeza lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Parece una idea sencilla, pero de su olvido nace una enorme parte de la ansiedad cotidiana. Cuando intentas controlar lo que queda fuera de tu poder, tu mente entra en una negociación interminable con la realidad. Quieres garantizar que nadie te rechace, que nada se pierda, que el futuro responda a tus planes, que el esfuerzo siempre produzca el resultado esperado, que los demás te entiendan como deseas, que no ocurra ningún giro doloroso. Como eso jamás puede asegurarse, el interior vive en tensión continua. Epicteto colocó esta distinción en el centro de su enseñanza. Según él, unas cosas dependen de nosotros y otras no. Bajo nuestro dominio están el juicio, la elección, la intención, la respuesta, el uso que hacemos de lo que nos sucede. Fuera de ese dominio quedan la fama, el cuerpo en todos sus resultados, el pasado, la conducta ajena, la aprobación, la duración de las cosas, el desenlace final de muchos esfuerzos. El error no consiste en preferir ciertos resultados. Es humano desear salud, estabilidad, amor o reconocimiento. La trampa aparece cuando la paz queda atada a poseerlos o conservarlos sin fisuras. Ahí la ansiedad se fortalece, porque intenta vigilar un territorio que nunca le perteneció. Conviene bajar esto a la vida real. Depende de ti prepararte para una entrevista, pero no que te elijan. Depende de ti hablar con honestidad, pero no la interpretación exacta que haga la otra persona. Depende de ti cuidar un vínculo, pero no impedir que el otro cambie. Depende de ti ordenar tus finanzas, pero no dominar por completo la economía o el azar. Cuando mezclas esas zonas, acabas exigiéndote una omnipotencia imposible. Y cuanto más imposible es la exigencia, más nervioso se vuelve el sistema entero. Por eso esta lección no es abstracta, es una herramienta de alivio concreto. Toma una hoja y divídela en 2 columnas. En una escribe: esto depende de mí. En la otra: esto no depende de mí. Luego coloca allí tu preocupación actual. Tal vez descubras que estabas gastando la mayor parte de tu energía intentando asegurar la respuesta de alguien, impedir una pérdida futura o rehacer lo que ya pasó. Al verlo en papel, la mente empieza a ordenarse. La columna correcta no te vuelve indiferente, te vuelve más eficaz. Solo puedes actuar con fuerza donde sí tienes poder real. Allí están tus pensamientos a revisar, tus palabras, tu conducta, tus hábitos, tu disciplina, tu manera de sostenerte hoy. Lo otro podrá importarte, pero no puede gobernarte. La paz no llega cuando controlas más cosas. Nace cuando dejas de cargar como obligación personal aquello que jamás fue completamente tuyo. Hay una imagen útil para entenderlo. Imagina que intentas remar y al mismo tiempo dominar la corriente, el clima y la dirección del viento. Terminarás exhausto antes de avanzar. La sabiduría estoica no te pide abandonar el remo.
te pide dejar de pelear con el río como si tuvieras que mandar sobre todo. Haz lo que te corresponde con serenidad. Corrige lo que sí puedes corregir. Acepta el margen inevitable de incertidumbre. Y vuelve una y otra vez al primer campo. Cada vez que lo hagas, la ansiedad perderá combustible, porque ya no recibirá energía del deseo imposible de controlar la totalidad de la vida. Ese pequeño gesto mental cambia mucho. En vez de preguntar, ¿cómo hago para asegurarme?, empiezas a preguntarte, ¿qué me toca hacer con dignidad en este momento? Nada más. 3. Separa el hecho de la interpretación. La segunda lección nace de un mecanismo que suele pasar desapercibido cuando la ansiedad sube. La confusión entre el hecho y la interpretación. Cuando estás alterado, ambos parecen una sola cosa. Sientes que lo que imaginas ya ocurrió, que lo que temes ya fue confirmado, que la historia que te cuentas tiene el mismo peso que una prueba. Marco Aurelio ofrece aquí una ayuda decisiva cuando se recuerda a sí mismo que debe apartar el juicio añadido. Esa práctica no elimina automáticamente el dolor, pero sí reduce mucho el sufrimiento innecesario. En lenguaje cotidiano significa algo muy simple. Aprender a ver primero lo que realmente pasó antes de obedecer el relato que tu mente construyó sobre eso. Un ejemplo lo muestra con claridad. El hecho es que alguien todavía no respondió un mensaje. La interpretación dice que te está evitando, que ya no le importas, que cometiste un error imperdonable, que se acerca un abandono o que algo grave está ocurriendo. El cuerpo no espera a que aparezca una confirmación. Reacciona a la película interna como si fuese una noticia cerrada. Ahí empiezan la taquicardia, la angustia, la necesidad de revisar una y otra vez el teléfono, la incapacidad de concentrarte. En realidad, la fuente inmediata del desorden no fue el hecho desnudo, sino la interpretación acelerada. Esto sucede en muchos terrenos. El jefe pide hablar contigo y el pensamiento convierte la cita en despido. Una molestia física aparece y la mente la transforma en enfermedad irreversible. Un gasto inesperado surge y la imaginación ya visualiza ruina total. No es que debas prohibirte prever o considerar riesgos. Lo importante es no confundir previsión con ficción descontrolada. La herramienta práctica para esta lección puede resumirse en 3 pasos. Primero, detente. No sigas corriendo detrás del pensamiento como si fuera una orden urgente. Segundo, nombra el hecho con precisión casi fría. No me respondió todavía. Tengo una conversación pendiente. Sentí esta molestia. Apareció este gasto. Tercero, separa lo que sabes de lo que estás suponiendo. Pregúntate, ¿qué parte de esto es evidencia? ¿Y qué parte es una historia creada por mi temor? Ese gesto parece pequeño, pero cambia la relación con la ansiedad. La filosofía estoica no pretende convertirte en piedra. No te pide negar el vínculo, la preocupación o la sensibilidad. Lo que enseña es a no echar más aceite sobre el fuego mediante juicios precipitados. Cuando ves con claridad que una parte de tu sufrimiento viene de la narración automática, recuperas libertad para responder mejor. La mente ansiosa quiere arrastrarte del hecho al desastre en un solo movimiento. La disciplina estoica corta ese salto. Vuelves al presente, reduces el exceso, pides pruebas, respiras antes de concluir. Y muchas veces descubres que el miedo había tomado la palabra antes que la realidad. Conviene entrenarlo incluso en momentos menores, porque allí se forma el hábito. Cuando llegas a casa y notas cansancio en otra persona, no conviertas de inmediato su silencio en rechazo. Si cometes un error en el trabajo, no lo traduzcas automáticamente como señal de inutilidad. Cuando el futuro se vea borroso, evita llamar destino a lo que todavía es solo incertidumbre. Separar hecho e interpretación no resuelve todos los problemas, pero sí impide que un problema real se multiplique por 10 dentro de tu cabeza. Cada vez que hagas esta diferencia, estarás enseñándole a tu sistema nervioso que no todo pensamiento merece obediencia. Esa es una forma concreta de recuperar autoridad sobre tu mundo interior. En muchos casos, la paz vuelve no porque el mundo cambie enseguida, sino porque dejas de llamar verdad a cada suposición temerosa sin verificar. 4. Nombra tu miedo real.
No lo escondas bajo la palabra ansiedad. La tercera lección profundiza donde muchas conversaciones superficiales sobre ansiedad nunca entran. Debajo de esa palabra general, suele esconderse un miedo concreto que no has querido nombrar del todo. Decir, tengo ansiedad, puede describir una experiencia real, pero también puede volverse una niebla que tapa la raíz. Mientras todo permanezca envuelto en una palabra amplia, el malestar conserva un aire de fuerza total, casi invencible. Séneca observó algo esencial cuando escribió que sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Esa idea no significa que el sufrimiento sea falso. Noto él señala más bien que una amenaza difusa tiende a expandirse por todas partes. En cambio, cuando recibe un nombre exacto, pierde parte de su poder. Ya no es una sombra inmensa. Se vuelve un problema más definido, y lo definido puede mirarse de frente. Por eso esta lección consiste en dejar de esconder el miedo real detrás del rótulo ansiedad. Tal vez no sea solo ansiedad. Tal vez sea miedo a que todo se desordene y no sepas sostenerte. Quizás sea temor a ser juzgado, rechazado o tratado como si no valieras. A veces lo que palpita detrás es la posibilidad de perder a alguien, de perder estatus, de perder juventud, seguridad o sentido. La mente prefiere muchas veces hablar en general porque lo concreto duele más. Sin embargo, lo no nombrado se vuelve vapor y termina cubriendo toda la vida. Entonces ya no sabes si te alteran las reuniones, el silencio, el futuro, el cuerpo, el dinero o las relaciones. Todo parece peligroso porque el centro del miedo sigue oculto. Para hacer este trabajo no hace falta un ritual complicado. Basta una pregunta honesta, escrita si es posible. No tengo ansiedad. Tengo miedo a... La frase obliga a atravesar la bruma. Tengo miedo a quedarme solo. Tengo miedo a decepcionar. Tengo miedo a perder el control. Tengo miedo a que mi cuerpo falle. Tengo miedo a no ser suficiente. Cuando aparece la continuación correcta, algo cambia. No porque el miedo desaparezca de inmediato, sino porque deja de contaminarlo todo desde la oscuridad. Ya puedes preguntarte si ese temor es actual o heredado, si corresponde a una amenaza presente o a una memoria antigua, si lo estás alimentando con evasión, silencio o exceso de imaginación. Además, al nombrarlo con precisión descubres que muchas conductas ansiosas eran intentos torpes de protegerte. Tal vez revisabas todo porque temías el caos. Tal vez agradabas en exceso porque te aterraba el rechazo. Quizá posponías decisiones porque el fracaso te parecía insoportable. La ansiedad entonces empieza a verse no como una identidad, sino como una estrategia de defensa desordenada. Esa diferencia es decisiva. Los estoicos no querían que el ser humano se describiera a sí mismo desde la confusión. Querían que aprendiera a ver con lucidez qué lo mueve y qué lo domina. Cuando nombras el miedo real, la experiencia deja de ser un muro sin forma. Empieza a convertirse en algo que puede ser examinado, cuestionado y atravesado con más dignidad. Hay 3 miedos de fondo que aparecen con frecuencia y vale la pena reconocerlos. El primero es el miedo al caos. Aquí la angustia se dispara cuando no puedes prever, cuando un plan cambia, cuando el futuro se vuelve borroso, o cuando sientes que algo puede escaparse de tus manos. El segundo es el miedo al ataque. No siempre adopta forma física. A veces se manifiesta como terror a la crítica, al desprecio, al conflicto, a la exposición o a la desaprobación. El tercero es el miedo a la pérdida. En ese caso, la mente se aferra con ansiedad a personas, roles, rutinas, bienes o imágenes de sí misma, porque teme que sin eso no sabrá quién es ni cómo seguir. Reconocer cuál de esos ejes pesa más en ti simplifica el mapa interior. De pronto ya no necesitas luchar contra una nebulosa gigantesca. Puedes dirigirte al núcleo. Allí empieza una valentía más serena. No consiste en negar el temblor, sino en mirarlo con nombre y apellido. Y cuando el miedo deja de ser una niebla anónima, la parte más sabia de ti por fin puede empezar a dialogar con él en vez de obedecerlo ciegamente. También conviene observar algo más. Muchas veces no te asusta el hecho final, sino la interpretación secreta que arrastra consigo.
No temes solo perder un trabajo, temes sentirte fracasado. No temes solo una conversación difícil, temes quedar disminuido. No temes solo una enfermedad, temes volverte dependiente o vulnerable. Cuando llegas a ese segundo nivel, la ansiedad deja de ser un ruido impreciso y se convierte en una verdad íntima que puede trabajarse con mayor profundidad. Ese es el valor de esta lección: transformar una inquietud difusa en un conocimiento claro de lo que verdaderamente duele. Y lo claro, aunque duela, pesa menos que lo confuso. 5. Disciplina tu cuerpo para que tu mente no viva en alarma. La cuarta lección devuelve la filosofía al suelo firme de la vida diaria. Si tu cuerpo vive en alarma, a tu mente le costará muchísimo habitar la calma. Una equivocación frecuente consiste en tratar la ansiedad como si perteneciera solo al pensamiento, como si bastara con cambiar ideas para que el sistema entero se serene. Los estoicos antiguos veían la existencia de un modo más integrado. Musonio Rufo, por ejemplo, insistía en la vida sobria, en la disciplina práctica y en la relación estrecha entre hábitos y carácter. Desde esa perspectiva, no se puede aspirar a un interior estable mientras el modo de vivir alimenta todos los días la agitación. Esto no significa buscar una perfección obsesiva ni convertir el autocuidado en una nueva fuente de presión. La clave es entender que ciertos desórdenes cotidianos mantienen al organismo en estado de vulnerabilidad. Dormir poco vuelve al sistema nervioso más reactivo. Comer de forma caótica desregula el cuerpo y facilita cambios bruscos de energía, irritabilidad y ansiedad. Pasar horas enteras sin movimiento deja la tensión atrapada, como si no encontrara salida. Vivir pegado a la pantalla, sobre todo de noche, prolonga el estímulo, altera el descanso y enseña al cerebro a permanecer en vigilancia constante. Después, cuando llega la inquietud, parece que el problema nació de la nada. En realidad, muchas veces encontró un terreno ya agotado. La disciplina estoica no te pide maltratarte, te invita a construir un soporte más firme para el alma. Si cada día duermes tarde, comes por impulso, llenas el silencio con sobreestimulación y no das al cuerpo ninguna descarga sana, luego será mucho más difícil gobernar tus pensamientos cuando el miedo aparezca. Por eso esta lección es profundamente práctica. No preguntes primero qué técnica mental sofisticada te falta. Pregunta también cómo estás viviendo. ¿Descansas de verdad? ¿Comes con cierta regularidad? ¿Caminas algo cada día? ¿Permites que la noche sea noche? ¿O llegas a la cama aún acelerado por pantallas, noticias y conversaciones abiertas? Cada mejora pequeña crea una base nueva. Acostarte un poco antes puede reducir la sensación de amenaza al día siguiente. Caminar 20 minutos puede bajar el nivel general de tensión. Comer con más orden puede evitar subidas y caídas que el cuerpo interpreta como alarma. Dejar el teléfono a un lado un rato antes de dormir puede devolver profundidad al descanso. Nada de esto es una lista moral. No se trata de convertirte en una máquina perfecta. Se trata de recordar algo simple. La serenidad no flota en el aire. Necesita un soporte material. Quien no gobierna mínimamente sus rutinas vive más expuesto a que cualquier estímulo dispare la ansiedad. En cambio, cuando ordenas lo básico, no resuelves toda la vida, pero sí dejas de sabotearte a diario. Y ese cambio, aunque parezca humilde, tiene un enorme valor estoico. Hay otra razón por la que esta lección importa tanto. El cuerpo registra antes de que la mente explique. A veces te descubres inquieto, irritable o hipersensible sin una causa visible, y crees que todo proviene de un pensamiento defectuoso. Sin embargo, puede existir un cansancio acumulado, una falta de pausa, una sobrecarga sensorial o una tensión corporal sostenida que ya te empuja a interpretar todo como peligro. Cuando eso ocurre, cualquier problema pequeño parece enorme. Una espera corta se siente insoportable. Un comentario neutro suena amenazante. Un cambio mínimo desata un gran malestar. No porque seas débil, sino porque el sistema entero está fatigado. La sobriedad estoica enseña precisamente a no descuidar ese fundamento. Empieza por lo posible, no por lo ideal. Elige 2 o 3 ajustes sostenibles. Cena con más calma en vez de comer de cualquier modo. Camina sin auriculares unos minutos para que tu mente salga del ruido.
Baja 1 hora la intensidad de la noche. Respira antes de abrir el teléfono al despertar. Mantén horarios algo más estables. Esas decisiones parecen modestas, pero envían un mensaje poderoso al organismo. No estás en guerra permanente. Allí comienza una forma de paz que no depende solo del discurso interior, sino del modo concreto en que tratas tu propia vida. También ayuda a recordar que la autodisciplina no es enemiga de la ternura. Puedes ordenar tu vida sin convertirte en juez cruel de ti mismo. Un día malo no cancela el proceso. Una recaída no destruye la base. Lo importante es no vivir a merced del impulso continuo. Cada vez que eliges una rutina más limpia, una noche un poco más reparadora o una pausa más consciente, fortaleces la parte de ti que quiere responder en lugar de reaccionar. Y eso es profundamente estoico. No exigir control total, sino cultivar dominio sobre lo cercano, lo repetido y lo concreto. Desde ahí, la mente encuentra por fin un lugar menos frágil donde sostenerse. La calma se entrena con piernas, horarios, sueño y límites. 6. No esperes a sentirte seguro para actuar. Actúa con integridad incluso cuando persista el miedo. La quinta lección rompe uno de los círculos más dañinos de la ansiedad. Esperar sentirte completamente seguro para empezar a actuar. Esa espera parece razonable, pero casi siempre prolonga el problema. La mente ansiosa dice: primero necesito estar bien, tranquilo, sin dudas, sin temblor, sin incomodidad. Después hablaré, decidiré, enfrentaré, comenzaré o volveré a intentarlo. El resultado suele ser el contrario. Como no llega esa seguridad perfecta, la acción se retrasa. Como la acción se retrasa, el miedo conserva su tamaño o aumenta. Así se forma una cadena silenciosa de evitación. Los estoicos enseñan otra cosa. Ni Marco Aurelio ni Epicteto organizaban la vida alrededor de la comodidad emocional del momento. Ambos insistían, cada uno a su manera, en actuar conforme a la rectitud, al deber y a la elección digna. Incluso cuando el interior no se siente plenamente estable. Esa es una idea poderosa. No necesitas esperar a que el miedo desaparezca para moverte con virtud. Puedes avanzar mientras todavía existe. De hecho, muchas veces solo disminuye cuando dejas de obedecerlo. La ansiedad te empuja a aplazar una llamada difícil, una conversación honesta, un trámite importante, una decisión pendiente, una exposición necesaria o un primer paso postergado durante meses. Al evitar, sientes alivio inmediato. Ese alivio engaña, porque parece una solución. Sin embargo, el cerebro aprende algo peligroso. Si evité, fue porque aquello era demasiado grande. Así, la próxima vez el miedo aparece antes y con más fuerza. No estás calmando la ansiedad, la estás educando para mandar. La respuesta estoica consiste en devolverle el mando a la parte más noble de ti. Pregúntate no qué emoción preferirías sentir, sino qué acción correcta te corresponde ahora. Si temes una llamada, hazla breve, pero hazla. Si te cuesta decir la verdad, comienza con una frase simple y honesta. Si te paraliza empezar de nuevo, realiza el primer movimiento durante 10 minutos, sin discutir tanto con tu mente. La grandeza de esta lección está en su sobriedad. No exige heroísmo teatral. Pide una decisión ética y concreta en medio del temblor. Actuar con virtud, aunque siga habiendo miedo, no significa forzarte brutalmente ni ignorar tus límites. Significa no esperar una pureza emocional imposible para empezar a vivir. Puedes estar nervioso y ser sincero. Puedes sentir inseguridad y cumplir con lo necesario. Puedes temblar y aún así, dar un paso. Esa experiencia reeduca profundamente al sistema interno. Cada acción digna realizada sin someterse al miedo le enseña al cerebro que la incomodidad no equivale a peligro mortal. Poco a poco, la ansiedad pierde autoridad porque deja de ser quien define tus movimientos. Entonces la paz empieza a crecer de una manera más madura. No nace de haber eliminado toda sensación desagradable, sino de comprobar que el miedo ya no decide por ti. Hay un matiz importante aquí. Muchas personas creen que si actúan con miedo están fingiendo fortaleza. En realidad ocurre lo contrario. Finges más cuando postergas indefinidamente,
y luego dices que todavía no es el momento. La valentía estoica no consiste en no sentir nada. Consiste en no tomar la emoción como juez supremo de la realidad. Puedes escucharla, entenderla y, aún así, no rendirle obediencia total. Eso cambia la identidad con la que te miras. Ya no eres alguien que necesita garantías absolutas para existir. Empiezas a verte como una persona capaz de moverse con dignidad aún en terreno incierto. Para practicar esta lección, sirve una regla concreta. Reduce el tamaño del paso, pero no canceles el paso. Si te aterra una conversación larga, abre la puerta con una frase. Si te bloquea una tarea enorme, empieza solo por la primera parte. Si el miedo te pide desaparecer, permanece presente unos minutos más de lo habitual. El objetivo no es probarte nada de manera violenta. El objetivo es cortar la alianza entre ansiedad y evitación. Cada vez que lo logras, aunque sea en algo pequeño, recuperas una porción de gobierno interior, y con ese gobierno vuelve una paz distinta, más sólida, porque ya no depende de que el mundo ni tu cuerpo se sientan perfectos. Depende de tu capacidad de elegir bien en medio de lo imperfecto. Recuerda además que la inacción rara vez te protege de verdad. A veces solo prolonga la escena temida dentro de la cabeza. Lo que no enfrentas afuera, termina creciendo adentro. En cambio, cuando haces lo correcto con la dosis de miedo que haya, descubres algo invaluable. Eras más capaz de lo que suponías. Tal vez no controlaste todo. Quizá no salió perfecto, pero te mantuviste en pie y actuaste. Esa memoria corrige la próxima crisis mejor que 1000 promesas vacías. Por eso, esta lección es crucial. No esperes sentirte a salvo para empezar a vivir con entereza. Empieza a vivir con entereza. Y la sensación de seguridad irá cambiando después paso a paso. 7. Aplicación profunda. Usa la premeditatio malorum para quitarle peso al futuro. Después de las 5 lecciones centrales, conviene incorporar una práctica estoica de gran profundidad para reducir el peso del futuro. La premeditatio malorum. El nombre puede sonar severo, pero su sentido es más sobrio que oscuro. No se trata de obsesionarte con desgracias posibles, ni de entrenarte para el pesimismo. La intención es otra. Mirar con calma aquello que temes para que deje de dominarte desde la niebla. Séneca trabajó muchas veces con este espíritu. Anticipar lo adverso, en clave estoica, no significa atraerlo ni desearlo. Significa prepararte interiormente para que la eventual dificultad no te encuentre completamente esclavizado por la sorpresa. La ansiedad suele empeorar porque el futuro aparece como una masa amorfa, inmensa, insoportable. Cuanto menos lo miras con precisión, más monstruoso se vuelve. Entonces todo queda envuelto en una sensación general de no podría soportarlo. La práctica estoica corrige justo ese punto. Te invita a preguntarte con serenidad: ¿qué es exactamente lo peor que estoy temiendo? ¿Qué perdería de verdad si ocurriera? ¿Qué tendría que hacer durante las primeras 24 horas? ¿Qué parte de mí seguiría intacta incluso en ese escenario? Estas preguntas no buscan lastimarte. Buscan desmontar el terror nebuloso. Imagina que tu miedo gira alrededor de perder un trabajo, sufrir una ruptura, enfrentar una crítica dura o atravesar un problema económico. La mente ansiosa junta todo en una imagen total de ruina. La premeditatio malorum separa capas. Tal vez perderías ingresos, rutina, orgullo, seguridad o compañía. Eso duele. Sin embargo, aún quedarían capacidades, relaciones, tiempo, criterio, posibilidad de reorganizarte, dignidad para actuar y recursos internos que la ansiedad había ignorado por completo. De pronto descubres que el escenario difícil no equivale automáticamente a destrucción absoluta. Esa composición infreduce mucho y sin futuro. Hay una diferencia grande entre pensar sería insoportable y pensar sería duro, pero podría responder de este modo: lo primero paraliza, lo segundo fortalece. Para aplicar esta práctica, conviene hacerlo con estructura y no en mitad del pánico máximo. Busca un momento sereno. Escribe la situación temida y llévala hasta su forma concreta, sin adornos dramáticos. Luego responde qué perderías, qué conservarías,
¿A quién llamarías? ¿Cuál sería tu primera acción responsable? ¿Y qué virtud necesitarías más? ¿Paciencia, templanza, honestidad, coraje o claridad? El resultado no suele ser placer, tampoco pretende serlo. Lo que ofrece es algo más valioso: familiaridad con la posibilidad difícil. Cuando un evento deja de ser un fantasma absoluto y se convierte en algo pensado con realismo, la mente deja de temblar del mismo modo. Ya no enfrenta un vacío negro, enfrenta una situación con contornos, consecuencias y respuestas posibles. Eso devuelve una clase de calma mucho más adulta. También es importante marcar los límites de esta herramienta. No sirve para alimentar rumiación interminable. Si la conviertes en una excusa para repetir 1000 veces el desastre, perderá su fuerza y se parecerá más a la ansiedad que intentas reducir. La diferencia está en el tono. La rumiación imagina para asustarse y no concluye nunca. La práctica estoica contempla para prepararse, extrae una respuesta y luego suelta. Por eso, tras escribir el escenario temido, conviene cerrar con una frase sencilla: si llega, lo enfrentaré así. Esa formulación enseña al sistema nervioso que el futuro no es solo amenaza, también puede ser objeto de preparación. Hay algo más que esta práctica revela. Muchas veces aquello que más temes no es el hecho externo, sino la imagen que tendrías de ti dentro de ese hecho. No te asusta únicamente perder algo, te aterra sentirte incapaz, abandonado, humillado o sin valor. La premeditatio malorum permite revisar eso también. ¿De verdad quedarías anulado? ¿O seguiría habiendo una parte íntegra capaz de elegir, resistir y reconstruir? Allí aparece uno de los corazones del estoicismo. Pueden cambiar muchas circunstancias, pero la facultad de responder con dignidad sigue siendo tuya mientras conserves conciencia y decisión. Cuando recuerdas eso, el futuro pesa menos, no porque se vuelva amable, sino porque deja de parecer omnipotente. Incluso el peor escenario imaginable no alcanza a quitarte todo. Siempre queda una última libertad: la forma en que decides recibir, soportar y orientar lo que llegue. Practicada con moderación, esta herramienta no te vuelve sombrío, te vuelve menos ingenuo y menos asustable. Prepararte interiormente no atrae el mal, disminuye el dominio que la incertidumbre ejerce sobre ti. Y cuando compruebas que aún en la pérdida seguirías conservando criterio, carácter y posibilidad de acción, ocurre algo decisivo. El mañana deja de parecer un abismo imposible y empieza a verse como un territorio incierto. Sí, pero todavía habitable. Esa es la ganancia profunda de la premeditatio malorum. No ci promette que nada dolerá. Te recuerda que aún en el dolor seguirás teniendo una respuesta que ofrecer. Y esa respuesta pensada de antemano suele devolver más serenidad que 100 intentos de garantizar que nada cambie nunca. 8. Construye un ritual estoico diario para mantener estable la mente. Todo lo anterior puede resultar inspirador, pero si quedas solo en comprensión intelectual, la ansiedad terminará recuperando terreno. Por eso hace falta una última transformación dentro del cuerpo del método: convertir las ideas estoicas en una práctica diaria, capaz de sostener la mente con continuidad. La paz no suele nacer de un momento brillante, se construye mediante una forma de vivir repetida con suficiente constancia. Epicteto ofrece la base cuando recuerda que debes atender lo que depende de ti. Marco Aurelio añade el arte de hablarte con lucidez al comenzar el día. Séneca aporta el examen honesto de la noche. Musonio Rufo completa el cuadro con una vida simple, ordenada y sobria. Juntas, esas influencias pueden traducirse en un pequeño ritual cotidiano que no requiere perfección, solo repetición. Por la mañana, antes de entrar en el ruido del mundo, conviene hacer 2 preguntas. ¿Qué sí depende de mí hoy? ¿Qué cualidad quiero preservar cuando aparezca la presión? Tal vez la respuesta sea paciencia, firmeza, honestidad o serenidad. Nombrarla al despertar orienta la jornada. Ya no sales a enfrentar el día solo con tareas. Sales también con una intención moral. A mitad del día, cuando la ansiedad comience a elevarse, entra la segunda parte del ritual. Te detienes un momento. Respiras más lento de lo habitual, nombras el hecho y distingues la parte que te corresponde
de la parte que no te corresponde. Si además notas que la mente está inventando historias, cortas el exceso y vuelves a lo verificable. No necesitas una ceremonia larga. Bastan 1 o 2 minutos de presencia firme para impedir que el torbellino gane toda la escena. Por la noche, llega el tercer momento. Antes de dormir, revisa 3 cosas. ¿Por qué me inquieté hoy? ¿Qué juicio añadido empeoró esa inquietud? ¿Qué quiero corregir mañana de forma concreta? Esta práctica, muy cercana al examen que recomendaba Séneca, no busca culpa ni dramatismo. Su función es limpiar el día y extraer aprendizaje. Así, evitas acostarte con una confusión acumulada que mañana volverá a aparecer con más fuerza. El valor de este ritual no está en su complejidad, sino en su constancia. Cada mañana te recoloca, cada pausa durante el día te devuelve el mando, cada revisión nocturna afina el criterio. Con el tiempo, esa repetición crea un clima interior distinto. La ansiedad no desaparece mágicamente, pero deja de encontrarte desarmado. Ya existe un método, una secuencia conocida, una forma de regresar a ti. Y ese regreso repetido es el verdadero corazón de una vida estoica aplicada a la calma. Puedes volverlo aún más concreto con un esquema muy sencillo. Mañana, silencio breve, respiración lenta, una frase de enfoque, una lista corta de lo esencial. Mediodía, detener el impulso, bajar la velocidad, separar hecho e interpretación, actuar solo sobre lo que depende de ti. Noche, examinar sin crueldad, reconocer aciertos y excesos, elegir un ajuste para el día siguiente. Nada de esto pretende convertirte en alguien rígido. El objetivo es darte una estructura cuando la mente quiera dispersarse. La ansiedad ama el caos interior, la improvisación permanente y la ausencia de referencias. Un ritual sobrio hace lo contrario. Levanta pequeñas barandas para que no caigas una y otra vez en el mismo precipicio mental. También conviene proteger algunos detalles materiales que sostienen este ejercicio. Una libreta ayuda a escribir en vez de rumiar. Un horario razonable facilita que el examen nocturno no se vuelva imposible. Un espacio breve sin pantalla favorece que el pensamiento recupere claridad. Una caminata o una pausa silenciosa permiten que las ideas se asienten. Todo suma. Lo decisivo es que el ritual diario te recuerde algo que la ansiedad te hace olvidar. Siempre puedes volver a gobernar el próximo instante. Aunque el anterior haya sido confuso, incluso un día malo puede terminar con lucidez, si revisas, corriges y eliges mejor para mañana. Ese hábito de retorno continuo cambia la identidad con la que vives. Dejas de verte como alguien a merced del estado de ánimo. Empiezas a reconocerte como una persona que posee un camino para volver al centro. Ahí aparece una tranquilidad menos frágil. No depende de un consejo escuchado una sola vez, ni de una mañana inspirada, ni de una semana particularmente buena. Depende de un método repetido lo suficiente como para convertirse en forma de vida. Así se edifica la serenidad estoica, no con fogonazos, sino con fidelidad diaria a lo esencial. Cuando interiorizas esa secuencia, el miedo deja de sorprenderte tanto. Ya sabes qué hacer cuando aparece. Nombrar, separar, elegir, actuar, revisar. Eso da una seguridad distinta a la que suele buscar la ansiedad. No es la seguridad de que nada saldrá mal. Es la seguridad de que, si algo te altera, no quedarás completamente perdido. Y esa confianza práctica vale muchísimo más que una tranquilidad imaginaria en la práctica. Al llegar aquí, la idea central debería sentirse más nítida y más honesta. Superar la ansiedad sin medicación, desde una perspectiva estoica, no significa declararle guerra a la medicina, ni fingir que todo puede resolverse solo con voluntad. Tampoco consiste en buscar una versión de ti que nunca tiemble, nunca dude y nunca se altere. El camino que has recorrido apunta hacia algo más real y más profundo. Aprender a gobernar tu mundo interior con mayor lucidez, aunque el exterior siga siendo incierto. Esa es la fuerza del método estoico. No promete un universo dócil. Devuelve, en cambio, una forma de autoridad personal que la ansiedad suele robar poco a poco. Ahora sabes que la ansiedad no siempre debe tratarse como un enemigo total. Muchas veces
Es una señal amplificada por una mente que interpreta, adelanta, exagera y se aferra a lo que no controla. Sabes también que una parte enorme del sufrimiento crece cuando mezclas lo que sí depende de ti con aquello que nunca estuvo del todo en tus manos. Aprendiste a separar hecho e interpretación, a no llamar realidad cerrada a cada historia que el miedo inventa, a buscar la evidencia antes de rendirte a una conclusión sombría. Descubriste además que detrás de la palabra ansiedad suele existir un miedo más preciso, al caos, al rechazo, a la pérdida, a la humillación, a la insuficiencia, al derrumbe. Y al ponerle nombre, ese miedo deja de difundirse como niebla sobre toda tu vida. También viste algo fundamental que muchas personas olvidan. No basta con hablar de calma en términos abstractos. El cuerpo participa, tus noches, tus horarios, tu respiración, tu movimiento, tu descanso y el nivel de estimulación que toleras todos los días influyen de manera real en la forma en que tu mente percibe el peligro. Ordenar la vida cotidiana no es una obsesión menor, es parte del terreno donde la serenidad puede crecer. Luego llegó una verdad decisiva. No debes esperar a sentirte completamente seguro para actuar. La evitación da alivio inmediato, pero fortalece el miedo. En cambio, cada paso digno dado en medio del temblor debilita el dominio de la ansiedad y fortalece tu capacidad de elegir. A eso se suma la práctica de mirar con sobriedad aquello que temes, no para torturarte, sino para quitarle al futuro su poder hipnótico. Cuando piensas con claridad incluso el escenario difícil, descubres que el mañana no es una oscuridad infinita. Sigue habiendo pérdidas posibles, sí, pero también recursos, respuestas y una parte de ti que puede mantenerse en pie. Finalmente, comprendiste que todo esto necesita ritmo, repetición y método. Sin una práctica cotidiana, cualquier idea hermosa se evapora con un ritual diario. En cambio, la lucidez se vuelve hábito y el hábito termina convirtiéndose en carácter. Esa es la diferencia entre emocionarte un momento y transformarte de verdad. Lo más importante, sin embargo, es lo que este recorrido dice sobre ti. No estás condenado a vivir bajo la autoridad absoluta del miedo. No estás averiado por sentirte ansioso. No eres una persona fallida por temblar ante la incertidumbre. Lo que ocurre es que quizás has pasado demasiado tiempo interpretando el mundo desde la alarma, entregando tu energía a lo que no puedes gobernar y esperando una seguridad total que ningún ser humano recibe. La filosofía estoica te ofrece una salida distinta. No te infantiliza, no te adormece, no te promete una vida acolchada. Te trata como a alguien capaz de crecer en discernimiento, disciplina, valentía y sobriedad. Ese trato es exigente, pero también profundamente respetuoso. Significa que todavía puedes aprender a dirigir tu respuesta, a revisar tu juicio, a sostenerte mejor y a no regalarle a cada pensamiento temeroso el poder de dictar tu día. Quizá la ansiedad no desaparezca de golpe. Tal vez vuelva algunas veces con fuerza. Incluso puede acompañarte en ciertos periodos más de lo que quisieras. Aún así, ya no necesitas verla como dueña de tu destino. Puedes verla como una experiencia que exige práctica, claridad y gobierno interior. Y cada vez que distingas lo que depende de ti, nombres el hecho sin exagerarlo, desenmascares la interpretación, llames por su nombre al miedo real, órdenes un poco mejor tu vida, actúes con rectitud aunque exista temblor, mires con serenidad lo posible y regreses a tu ritual diario, estarás saliendo de la dependencia y acercándote a la libertad interior que los estoicos valoraban tanto. Quédate con una imagen final. La ansiedad quiere sentarte en el asiento del pasajero y convencerte de que solo te queda resistir mientras el miedo conduce. El método estoico hace otra cosa. Te devuelve lentamente al lugar del que toma el timón. No controlas la carretera, ni el clima, ni a los otros conductores, ni todos los imprevistos, pero sí puedes recuperar las manos, la dirección y la manera de atravesar el camino. Eso ya es muchísimo. Por eso no necesitas esperar al día en que desaparezca toda sensación incómoda para empezar a vivir en paz.
Basta con que hoy decidas gobernar una interpretación, una reacción, un hábito, un paso concreto. Basta con que hoy dejes de entregarle obediencia automática a la alarma. Basta con que hoy recuerdes que la serenidad no siempre llega como regalo. A menudo se construye como disciplina interior. Empieza por algo pequeño, pero empieza. A veces una sola corrección honesta inaugura una vida entera más libre. Y si en algún momento vuelves a sentir que retrocedes, no tomes ese retroceso como derrota definitiva. Míralo como recordatorio de que la calma necesita mantenimiento, del mismo modo que el cuerpo necesita descanso y la mente necesita verdad. Ningún estoico serio te diría que la maestría interior nace en línea recta. Se forma corrigiendo, observando, cayendo menos hondo y regresando más pronto. Esa paciencia también es fortaleza. La madurez no consiste en no alterarte nunca. Consiste en tardar menos en volver a ti, comprender mejor lo que te pasa y responder cada vez con un poco más de conciencia, de orden y de dignidad. Ese es el camino.